Bienvenidos a esta segunda clase de Guaylas. La clase anterior aprendimos a zapatear y estaquear. Así es que en esta clase aprenderemos dos nuevos pasos, los cuales son... Estos pasos nosotras la conocemos como la E y moliendo ají. Así es que continúen viendo el video y aprendamos a bailar Guaylas juntos. Y bien chicos, iniciamos con el paso E. ¿Por qué le llamamos paso E? Porque en este paso utilizamos nuestros brazos para hacer una E. Primero lo hacemos con un brazo, ¿ok? Una E. Una E imaginaria. ¿Entienden? Una E imaginaria. Pero esta vez la vamos a hacer con las dos manos. Una E imaginaria. Y regresa la E. La E va, la E regresa. Eso es. ¿Ya ves? Ahora lo vamos a hacer con nuestro botón. E. Traten de, al momento de hacer la E, que tu brazo quede a la altura más o menos de tu hombro, para que se note, para que esté pronunciado. Ahí está. Una vez practicado esto, va con el guayas. Cuando mis brazos van a la derecha, mi cabeza también gira hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Derecha, izquierda. Y bien chicos, ahora acompañemos con un estaqueo que aprendimos en la clase anterior. ¿Y cómo quedaría el paso de esta manera? La E. No se olviden de direccionar la cabeza al lado que están llevando los brazos. Eso. Sonrían, chicas. Chicos, el paso con la música quedaría de esta manera. Viendo al mismo lado, con los mismos brazos. Otra vez. Sonriendo e inclinándose un poquito. En este paso lo más importante es la coordinación. Así es que ustedes deben practicar mucho en cada momento para que así les salga muy bien. Bien chicos, ahora aprenderemos el paso moliendo ají. Para comenzar, comenzaremos con los pies, ¿ok? Tienes que colocarte en forma diagonal. Una vez que estás de esta manera, levantas el pie y lo pisas. Y después jalas. ¿Ok? Hagámoslo juntos. Levantas, pisas, jalas. Levantas, pisas, jalas. Es como si estuvieras pisando a una cucaracha. Así es que le ponemos un poco más de ritmo y les va a salir. Ya tenemos este paso, ¿cierto? Levantas, pisas, jalas. Levantas, pisas, jalas. Ahora vamos a acompañarlo de los brazos. Y el brazo vas a estirarlo así. Como les dije en el primer video, calculan más o menos su cintura. Estiras así, como si fuera un saludo, pero solo lo estiras así. Y haces así, levantas, pisas, jalas. Cuando tu pie lo mueves de esta manera, o sea, lo pisas a la cucaracha, tu mano va a ir adelante. Vamos a hacerlo lento, ¿ok? Levantas, pisas, jalas. Levantas, pisas, jalas. Levantas, pisas, jalas. Prácticamente el movimiento del brazo llegaría a ser este. Así. Ya, 1, 2, 3. Levantas, pisas, jalas. Levantas, pisas, jalas. Levantas, pisas, jalas. Levantas, pisas, jalas. Igual para el otro lado. Pero ahora sí. Ahora la mano derecha va a ir arriba y la mano izquierda abajo.
levantas, pisas, jalas. Pero en esta ya no va a ser así, ahora va a ser así, en la cintura. Así es que solo aquí juegan los hombros y el pie. Mira, cuando mi pie piso de esta manera, mi hombro derecho va a ir para adelante. Así es que pisas, jalas y este hombro va adelante. Pisas, jalas, pisas, jalas, pisas, jalas. No olviden estar en diagonal. Pisas, jalas, pisas, jalas, pisas, jalas. ¿Ok? Vamos a hacerlo ambos y contando súper lento. Levantas, pisas, jalas, levantas, pisas, jalas, levantas, pisas, jalas, levantas, pisas, jalas. Cambio. Levantas, pisas, jalas, levantas, pisas, jalas, levantas, pisas, jalas, levantas, pisas, jalas. Recuerden siempre que la mirada va a ir de frente, o sea, ya tu cuerpo va a ir en diagonal, pero la mirada al frente. Diagonal, mirada al frente. Diagonal, mirada al frente. Les daré recomendaciones. 1. Cuando giras tu pie de esta manera, el peso del golpe que tú vas a dar al momento de ejecutar este paso va a caer todo en el talón, para que de esta manera tenga más movilidad. Bien, ¿ven? En cambio, mira, si yo lo haría con todo mi pie, o sea, haría algo así, y se movería incluso todo mi cuerpo. Y eso no se quiere, solo se quiere mover el pie de esta manera, girar en 90 grados. 90 grados, 90 grados. El peso debe caer así, 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 así. Y lo mismo con el otro pie. Así, 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 así. Y eso les va a dar más facilidad para poder aprender este paso. Otra cosa, en el momento en el que tiras el pie para abajo, en el momento que golpeas, no lo debes hacer al mismo nivel que tu pie izquierdo. O sea, no de esta manera, sino miren el movimiento raro que estaríamos haciendo. Sino debe ser de la mitad del pie. Es decir, así. El talón llegaría a la mitad de tu pie izquierdo y llegaría a hacer este movimiento. Y ven que solo se mueve solo esta pierna. Si lo hacemos así, se mueve, o sea, se mueve raro ya todo esto y se vería un poco feo. Así es que solo debería mover así de la mitad, 90 grados. Taco 90 grados, taco mitad 90 grados y así. Y en diagonal, no se olviden. Así, así y así. Ahora, al momento de hacer este paso, no sé si se han dado cuenta, pero de mi cintura para abajo se mueve para la derecha. Sin embargo, de la cintura para arriba se está moviendo para la izquierda. ¿Quieren ver? Mira. Derecha, izquierda. O sea, es lo contrario. Si de tu cintura para abajo va para la derecha, entonces de la cintura para arriba va para la izquierda. Y así te estaría saliendo el paso. ¿Ven? Está contrario, es como hacer así. A ver, voy a tomar esto así. Es como hacer así, y así, y así, y así. Pero va a ser siempre contrario para que le salga. Tiras, 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 tiras. Tiras, 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 tiras. Chicos, olvidaba algo muy importante. Y es el momento de cambiar el pie. Es decir, yo hago esto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ese cambio es muy importante porque te va a permitir permanecer en el compás de la música que estás bailando. Y ese cambio es de la siguiente manera. 1, 2, 3. Terminas este 3. Golpeas esto y sale el pie izquierdo. Lo vamos a hacer otra vez, pero ahora viendo al lado derecho. 1, 2, 3. Golpeas el pie izquierdo ahora y pasas el pie derecho para adelante. Así. 1, 2, 3. Golpea y empuja para adelante. 1, 2, 3. Golpea y empuja para adelante. 1, 2, 3. Golpea. 1, 2, 3. Golpea. 1, 2, 3. Golpea. Mira, así sería el paso. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. Jalas. 1, 2, 3. Jalas. 1,
3, jalas. 1, 2, 3, jalas. Y bien chicos, ahora que practicamos el paso a paso lo haremos con música. Remate. Y bien chicos, una vez practicado estos pasos, no se olviden por favor de seguir, de ser constantes, ya que las instituciones de Huaylas hacen sus convocatorias aproximadamente en el mes de noviembre para llegar así entrenando hasta carnavales que se da en el mes de febrero a marzo. ¿Algo que quieras acotar, Karencita? Claro que sí, querida hermana. Es bueno practicar mucho los pasos que estamos aprendiendo, chicos. Solo así vamos a llegar a bailar muy bonito nuestro Huaylas Huanca. Y ya saben, todo con mucha perseverancia se va a cumplir. Y bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video, esperando que haya sido de su agrado. Y no se olviden por favor de practicar si es posible a diario, ya saben que la constancia hacia el maestro. Así es. Y si quieren ver más videos acerca de nosotras, pueden seguirnos en ¿Qué cosa ya? Con ese nombre nos pueden encontrar en todas las redes, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Así es que muchas gracias por ver este video hasta el final y nos estaremos viendo en el siguiente video.